cuando había una recesión, uno como que esperaba que las autoridades, en particular los bancos centrales, como que salieran al rescate. Hicieran algo, claro. Como que fueran un poco la caballería que llegaba a rescatarnos, ¿no es cierto? Como los jueces. Y esta es una recesión deseada. Acá es provocada. Claro. Entonces, aquí de héroes se convirtieron un poco en villanos. Durante las últimas décadas, el mundo se acostumbró a vivir sin inflación, con los mercados comportándose bien, con pocas crisis y generalmente muy breves. Los inversionistas más arriesgados fueron particularmente felices. A este periodo, que podríamos decir que empieza en los años 80, hoy en día se le conoce como la Gran Moderación. En estos años, la inflación parecía un cuento antiguo o un problema de los argentinos. Pero ahora las cosas cambiaron, y en este podcast hablaremos con Axel Christensen, estratega de BlackRock, para entender cuáles piensan ellos que son las nuevas reglas con las que tiene que moverse un inversionista en estos nuevos tiempos, o como le llaman ellos, el nuevo orden mundial. Hola, estamos aquí con Axel Christensen. Él es director de estrategia de inversión para América Latina en BlackRock, que es la mayor administradora de fondos del mundo. Hola Axel, ¿cómo estás? Súper, ¿y ustedes qué tal? Súper. Todo bien. Oye Axel, estuvimos leyendo el reporte que sacaron de 2023, de Perspectiva 2023 de BlackRock, y hablan sobre un nuevo orden mundial. Y queríamos saber qué hace o qué hizo que entráramos en este nuevo orden mundial. Sí, mira, efectivamente, hace rato que veníamos advirtiendo que por decirlo así, el orden imperante, de hecho tiene un nombre, no lo pusimos nosotros, esto viene del mundo académico, que se llama la era de la gran moderación, como que venía ya finalizando, y estamos frente a una era diferente, no tiene nombre todavía, probablemente uno tiene que vivir varios años en ese nuevo estado como para poder ponerle algún tipo de etiqueta, pero claramente hay situaciones que nos llevan a pensar que las cosas cambiaron, que ya no estamos frente a la gran moderación que en general uno lo relacionaba con inflaciones muy bajas. La inflación fue el tema este año, ha subido. En Chile al menos nos habíamos acostumbrado. Exactamente, y no solamente en Chile, en países como Alemania, por ejemplo, inflaciones llegando al 10%, en Estados Unidos 9%, entonces la inflación ciertamente fue un pivote en el fondo para decir, mira, estamos frente a una cosa diferente. Y en ese sentido también hay bastantes cambios en el plano geopolítico. Entramos en nuevas guerras. Guerras, digamos, que no estábamos, ya sea por la intensidad, ya sea por la ubicación, como que uno decía, las guerras en Europa se acabaron y ahí tenemos una guerra en Ucrania. El cambio demográfico también ha sido un tema que tiene incidencia. Y el bonus track de esos tres es ciertamente los efectos del cambio climático. El cambio climático también tiene su cuota de responsabilidad en explicar la mayor inflación, porque amplifica, por ejemplo, los ciclos de precio, los alimentos, los combustibles. Y por último, también en el fondo se ha ido consolidando la idea de que por ejemplo, el riesgo medioambiental es un riesgo de inversión, así que como inversionistas tenemos que prestarle atención. No es una cosa de ONG, de una cosa como muy distante del mundo financiero, sino que se está posicionando como en el centro de los temas que hay que prestarle atención. Oye, Axel, pero entonces, ahora entendiendo un nuevo orden mundial y una cosa que cambió fundamentalmente, ¿todavía tiene sentido seguir esta recomendación tradicional del mundo financiero, que es como invertir a largo plazo en acciones, en la bolsa, de manera diversificada, etcétera? ¿Todavía tiene sentido? Agustín, me encantaría responderte así como con una sola frase, pero creo que tenemos que conversar un poquito, ahondemos para que en el fondo entendamos por qué podemos llegar a una conclusión. Así que me voy a responderte, y antes conversemos de por qué y vamos a sacar como conclusión la respuesta a la pregunta que me hiciste. Excelente, me parece. Entonces, si podemos como quizás entrar un poco más en detalle, hablaste de la población envejeciendo y lo tocan un montón en este reporte de 2023. ¿Cómo esto impacta a, no sé, la inflación, por ejemplo, o cómo producimos, cómo crecemos como economía? Si me puedes contar. Bueno, efectivamente, y quizás un poco para entender
¿por qué volvió la inflación? Claro, después de estar dormida tanto tiempo, ¿qué pasó? Sí. Bueno, se juntaron un montón de cosas, por ahí algunas aguas que eran medias subterráneas que no advertíamos. La población no empezó a envejecer de un día para otro, venía hace un buen rato, ¿no es cierto? Pero algunas cosas pasaron que de alguna manera amplificaron el efecto. Y eso lo podemos ver porque si empezamos a tratar de entender qué está detrás de esta mayor inflación, si bien están como los elementos tradicionales, las que típicamente encontramos, que son relacionados con un exceso de demanda, o sea, cuando hay mucha plata, claro. digamos, la gente tiene por ahí, no sé, hubo las tasas de interés tan bajas, o en este caso particular con la pandemia hubo, ¿no es cierto?, bonos y retiro y cosas así, la gente tenía más plata, sale a gastar esa plata y eso eleva los precios. Esa es como la típica razón, por el exceso de demanda. Y esa inflación en general los bancos centrales la controlan bien. Saben controlar, han tenido ya calibrado bien sus herramientas y cosas así. Sí. Lo que diferencia es que ahora estamos frente a una inflación que viene por el lado de la oferta, de las restricciones a la capacidad productiva, tanto en bienes, y eso está claro, con la pandemia se paralizó todo, se cerraron fábricas, los puertos también, y cuando empezó a reabrirse la economía global, esos cuellos de botella empezaron a apretar y vimos cosas locas como los precios del auto usado superaban, ¿no es cierto? Sí, el de los autos nuevos y cosas así. Eso es directamente a los cuellos de botella. Claro, pero no habían autos, básicamente. Y eso, lo interesante, se ha ido trasladando al sector de servicios. Por ejemplo, ahora no es poco común que uno está en algún aeropuerto y está colapsado o te cancelan un vuelo y no es porque haya una tormenta, sino que la tripulación no está completa porque alguien no llegó y están tan ajustados de personal que tienen que cancelar ese vuelo. Entonces, esos cuellos de botella también se han trasladado al lado de los servicios. Entonces, el lado de oferta, por decirlo así, que es un factor menos tradicional de inflación, y aquí, ojo, que los bancos centrales no tienen las herramientas tan bien calibradas, y ese es el primer tema que nosotros desarrollamos. Van a tener que provocar un ajuste económico, una recesión, como para que bajar esa inflación. Entonces, eso es lo heavy que de alguna manera nos lleva a pensar que el año entrante vamos a empezar a ver, así como este año, así como la palabra clave fue inflación, el próximo año creemos que vamos a estar hablando más de recesión. Oye, y tengo dos preguntas respecto a esto. Dale. ¿Es algo que hayamos visto en los últimos 100 años, algo así similar, que la inflación haya sido provocada por un problema más de oferta? Y la población hoy, no he visto así como grandes noticias quejándose al respecto, porque los bancos centrales están tomando medidas súper agresivas para controlar la inflación, pero el efecto en el empleo va a ser, o sea, viene, sí o sí, y va a generar recesión, pobreza, o sea, es algo que no he visto, por lo menos, no sé, las noticias como... ¿Se viene? Sí. Nosotros esperamos que sí, y aquí hay varios factores que se conjugan. Primero, porque ahora la población en general está mucho preocupada del incremento del costo de la vida, la inflación. O sea, si hay un tema económico que hoy día los hogares repiten cada vez más, es que las cosas han subido demasiado, ya no alcanza, ¿no es cierto?, el sueldo para llegar a fin de mes. Entonces la inflación de alguna manera ha acaparado esa discusión. Pero en la medida que el enfriamiento económico, y aquí lo clave es entender que, a diferencia de lo que pasaba antes, cuando había una recesión, uno como que esperaba que las autoridades, en particular los bancos centrales, como que salieran al rescate. Hicieran algo, como que fueran un poco la caballería que llegara a rescatarnos, ¿no es cierto? Como los jueces. Y esta es una recesión deseada. Acá casi, es provocada. Claro. Entonces, aquí de héroes se convirtieron un poco en villanos. Claro. Pero hay un rezago todavía. Hay ciertos sectores de la economía que empiezan a sentirlo con mayor anticipación. El sector de construcción, por ejemplo, en Estados Unidos, acá en Chile. ¿Cuáles son los sectores que están viviendo más fuertemente esto del efecto de la subida de tasa de interés? Esos sectores más sensibles a la tasa de interés, que las compras se financian con un crédito y esos costos de la tasa de interés elevados son los primeros en resentirlo. En la medida que pasa un poco más el tiempo, eso se va ampliando a otros sectores, y pensamos que el año que viene esa preocupación de las familias, de la inflación, se va a ir trasladando a
ya no está tan fácil conseguir trabajo, o a lo mejor alguien de la familia perdió el trabajo porque la empresa se está ajustando a esa menor demanda, entonces el foco va a cambiar. Pero no es tan notorio todavía porque le compite mucho todavía la discusión sobre inflación y porque hay un rezago en que estos efectos se manifiesten con toda la fuerza. Lo estamos viendo, empezando a ver en ciertos sectores, pero para que se vean otros sectores falta un tiempo todavía. Y en la otra pregunta de la DM era la relación con cuándo se repitió. O sea, esto es estamos repitiendo Hay que irse harto tiempo atrás como para ver shocks de oferta que le provocaron niveles de inflación. En fines de los 70 a comienzos de los 80 también tuvimos un shock de petróleo que generó harta inflación. Ahí acuérdense que hubo un embargo de petróleo, uno se queda como en la cabeza con unas filas tremendas de autos en Estados Unidos. Si nosotros no habíamos nacido, pero sí, entiendo. Si pueden ver películas, hay películas que muestran ese tipo de crisis que vivió el mundo. Ahora las cosas han cambiado, las economías no son tan dependientes de los combustibles como eran entonces, pero como se conjugaron cosas como la pandemia, la guerra, y una dependencia más quizás de otros países, o de China, por ejemplo, no sé, como que hay más dependencia internacional, ¿o no? Bueno, eso por cierto, y que fue una de las cosas que nos llevó a que tuviéramos esta era que va terminando de gran moderación, que permitió que la inflación fuera tan baja. Bueno, la eficiencia que trajo al mundo la incorporación de China. China era una economía bastante cerrada al resto del mundo y empezó a entrar por ahí, precisamente en torno a los 80, formó parte de la Organización Mundial de Comercio y empezamos a recibir un montón de cosas, y es cosa de verlo, de repente ustedes son bien jóvenes, pero si les preocupa, preguntan ahí a un tío, una tía, de cuánto valían, no sé, las cosas de vestuario y cosas así, que antes se fabricaban acá en Chile, versus cuánto valen hoy. No o los electrónicos, digamos, las cosas electrónicas, es una fracción, ¿no es cierto? Entonces China ayudó mucho a llevar la inflación hacia abajo. Pero entonces BlackRock piensa que hoy día eso va a detenerse, que China ya no va a seguir aumentando su eficiencia, su capacidad de producción y manufactura. De todas maneras va a seguir así, pero ¿qué es lo que de alguna manera puso de manifiesto esta pandemia? Que hay un riesgo de depender exclusivamente de que esté todo concentrado, de que tu única fábrica esté en China. Claro. Entonces, ¿qué pasó? China cerró y te quedaste sin suministro y de repente... Pero lo vemos en Alemania también con la energía. Entonces, eso puntualmente la pandemia, pero también ¿qué ha ocurrido? La rivalidad entre Estados Unidos y China viene en aumento. Claro. Y por lo tanto, las compañías que ven eso dicen, chuta, no solamente tengo un riesgo de una pandemia que se puede repetir en el futuro, si es que esa rivalidad llega a que Estados Unidos empiece a ponerle sanciones, por ejemplo, a las cosas que se fabrican desde China. Claro. Entonces las compañías dicen, bueno, entonces voy a poner, no todas las fábricas en China, algunas en México, algunas que sean en Hungría, para atender. Y esa diversificación de producción que busca atender la seguridad, ¿no es cierto?, de suministro, tiene como efecto menos positivo, es que tú vas perdiendo las eficiencias que te lograron mantener las inflaciones bajas. Claro. No es que desaparezcan porque sí, sino que tú las buscas porque estás de alguna manera persiguiendo no solamente la eficiencia, sino que ahora la seguridad tomó tanto más relevancia. Y entonces hay que volver a invertir. Entonces, y hay que volver a invertir y pierdes economías de escala, de tener todo en una sola planta. Ahora también la tecnología va avanzando muy rápido y los brazos robóticos, y ya no vamos a depender tanto de la manufactura que es quizá humana. No sé. Podría ser, pero en eso, otros plazos. Sí, pero eso, por ejemplo, hablamos recién del sector de servicio, de cómo y el efecto demográfico. Y ahí el panorama con respecto a cuánto pueden ayudarnos las tecnologías es un poco menos claro. O sea, la otra vez hablaba con el equipo en BlackRock que ve el sector de salud, y un poco para entender por qué había más inflación en algunos sectores de salud. Me contaban que, por ejemplo, antes de la pandemia había en Estados Unidos un déficit del orden de 40.000 enfermeras y enfermeros a nivel nacional. Y que eso le ponía un poquito de presión, pero no mucho. Después de la pandemia, y esto era para no creerlo, ese déficit se multiplicó por 10.
hay 400.000 plazas sin ocupar. Y eso tiene que ver con un aumento de la demanda y además un montón de cosas. De la oferta, un aumento de demanda, porque nos estamos envejeciendo más. Claro. Pero uno dice un par de años, ¿qué tanto? No, pero ¿qué pasó? Muchas enfermeras y enfermeros literalmente se quemaron durante la pandemia y buscaron trabajo en otra cosa, y la gente más cercana a la edad de jubilación se jubilaron anticipadamente. Entonces pasamos de 40 a 400.000. ¿Y qué pasó? Y necesitan más enfermeras también porque la población está envejeciendo. Eso. Mayor demanda, menor oferta. Mira, tormenta perfecta. Y si uno mira los salarios, y aquí está la incidencia sobre la inflación, si una enfermera antes en Estados Unidos ganaba del orden de $70 la hora, en el momento peak llegó a duplicar eso, $140 la hora, y ahora se estabilizó en torno a $100 por hora. Eso es estructural, o sea, eso es estructural. Entonces, cuando nos preguntan, oye, inflación, pero no, esa parte de inflación que viene por el lado de los salarios, entonces, en este caso de profesionales de salud, lo que hablábamos recién de las tripulaciones de los aviones, y en otros sectores de servicio, probablemente esas presiones no van a ceder muy fácilmente, más bien se van a mantener. Oye, hablan de algo súper interesante, así como para ir un poco más a la región en la que estamos, de Latinoamérica, de que tiene un poco más de conocimiento en manejo de inflación. O sea, vemos países aquí en Latinoamérica que conocemos que características de tener inflación alta. ¿Puede jugar a favor eso? Bueno, ha jugado. De hecho, mira, los bancos centrales en la región comenzaron a subir las tasas de interés mucho antes, porque saben que esto hay que atacarlo desde lo más temprano posible. Es cierto, la inflación, por distintos motivos en la región, comenzó a subir antes que en Estados Unidos, que en Europa, pero los bancos centrales, un poco viendo que esto hay que ser muy, rápidos en reaccionar, casi paranoico, entonces empezaron a subir las tasas mucho antes. Y por lo tanto, de hecho, bancos centrales como el de Brasil y más recientemente el de Chile ya han dicho ya terminamos, ya subimos todo lo que creemos que es necesario, probablemente vamos a tener que mantener por un rato, y ya de hecho se ha comenzado a ver que la inflación empieza a ceder. Ahora, ¿qué tan rápido empieza a bajar? Ahí tenemos unas ciertas diferencias en placas con respecto a estimaciones del mercado. Nosotros pensamos que no va a ser una línea recta, sino que esto tiene como campamento intermedio en que la inflación cae y después como que se estanca un ratito y después vuelve a caer. No todas las componentes que suman inflación son igualmente fáciles de bajar. Algunas son más volátiles, la benzina que subió un montón, pareciera que ya comenzó a ceder, los alimentos, pero si te subieron el arriendo, por ejemplo, es re difícil que ese arriendo se baje. En el mejor de los casos se queda arriba. Si es que, entonces, la inflación tiene eso y por lo tanto, en el caso de América Latina, como comenzamos antes, y tenemos un poquito más, no solamente los bancos centrales, las empresas saben cómo enfrentar el tema inflacionario de mejor manera que una empresa en Estados Unidos que literalmente hace 40 años que no ve este nivel de inflación. Pero para tener una inflación alta tenés que seguir subiendo los precios, pues no te basta con mantenerlo. Entonces, bueno, algunos se pueden mantener, pero es que va a tener otros que sí se devuelven. ¿Cuáles seguirían subiendo según BlackRock? Por ejemplo, los costos relacionados con vivienda. Como hay una... O sea, ¿qué ha ocurrido? Por un lado, los costos de construcción de nuevas viviendas se incrementaron durante este periodo, entonces se pararon muchos proyectos de nuevas viviendas. El costo de financiar por parte de una persona que va a comprar una casa hoy día, o compras una casa más chiquitita, digamos, pero la misma casa, ya el dividendo probablemente se te escapó de tu posibilidad de ingreso, y por lo tanto va a haber menos construcción de hogares, y eso le pone presión, porque la gente tiene que vivir en alguna parte, a los arriendos, por ejemplo. Y los arriendos probablemente se van a mantener. Algunos ya han empezado a estabilizarse, pero ahí viene todavía un periodo de ajuste. Recuerden que, entre otras cosas, los arriendos no se están cambiando todos los días o todas las semanas, sino que típicamente tienen reajuste una vez al año. A menos que lo tengas en UF. A menos que lo tengan en UF, efectivamente. Pero de nuevo, la UF es algo que conocemos en Chile, que claro, conocemos no es algo normal en América Latina. Los contratos de arriendo en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra son en la moneda, digamos, no están reajustados por inflación automáticamente. Oye, en el informe también hablan del tema de la obtención de energía, o sea, en el fondo del cambio climático que podría implicar, ¿verdad? También
una incluso mayor inflación porque podríamos estar tratando de buscar energías más ecológicas, renovables, y eso empujarnos a una energía más cara. O sea, hay dos efectos, Agustín, respecto a cómo el cambio climático incide sobre la inflación. Por lo pronto, lo que está ocurriendo ahora con los precios de los combustibles fósiles, que se han escapado fuertemente a raíz de la guerra en Ucrania. Claro. Pero esa guerra en Ucrania se dio en un contexto que la industria del petróleo y del gas natural viene disminuyendo su inversión en futuros yacimientos. ¿Por qué? Porque veía que 20, 30 años más adelante, y estos son proyectos de largo aliento, esa demanda, si somos serios con respecto a nuestro compromiso de recortar las emisiones de carbono, esa demanda tiene que caer. Entonces, muy racionalmente, ¿no es cierto? Esas empresas dijeron, bueno, ya no vamos a invertir tanto. Ocurre un shock como el de Ucrania y no hay una capacidad muy rápida de sustituir esa oferta que los países no quieren comprarle más petróleo o Rusia le está cortando, ¿no es cierto?, la llave del gas a esos países. Entonces, el primer shock es porque las propias industrias no han venido disminuyendo, viendo el largo plazo y no se prepararon. Y la verdad es que yo creo que nadie vieron con tanta claridad que íbamos a tener este shock tan pronunciado por la guerra en Ucrania. Claro. Pero también, mirando ya qué productos van a haber incrementado su demanda. Ahí están los metales verdes, por ejemplo, el cobre, el litio, el níquel, todo lo que de alguna manera son los componentes para hacer baterías. Imagínense el incremento de demanda que va a haber de transformar todas las plazas de autos, de camiones, que hoy día son su gran mayoría de combustión tradicional, pasarlo a vehículos eléctricos. Entonces va a haber una presión de precios en ese caso hacia ese tipo de producto. Ahora, quizás para Chile sea una buena cosa, porque somos productores de litio, de cobre, podemos vernos beneficiados, así como los países productores de petróleo en su momento también se vieron beneficiados. Pero a nivel global eso va a incidir también en una mayor inflación. Claro. Oye, hablan también de las políticas que pueden tomar los gobiernos, que también podrían generar como este mismatch en temas de energía. ¿Crees que los gobiernos realmente van a ser tan agresivos en las políticas que tomen en cuanto al cambio climático, a pesar de poder dejar a la población con energías mucho más caras? Yo creo que van a tener que transitar esa cuerda floja con mucho cuidado, porque lo vemos ahora. Frente al tremendo incremento en precios de energía tradicional, ¿no es cierto?, los combustibles, gas natural, cosas así, los gobiernos salieron a subsidiar en Europa, empezaron a decir usted va a pagar un tanto máximo de la cuenta y el resto se encarga el gobierno. Entonces eso de alguna manera responde un poco a un poco los deseos de la población en el corto plazo. O sea, a ver, hay que tenerlo bien claro. Para que la transición climática y el uso de energía tenga lugar, el precio de las energías que emiten mucho va a tener que aumentar. Es la manera en que, en el fondo, nos animemos a reemplazarlo por otras fuentes renovables. Y por lo tanto, ahí está la tensión, ¿no? O sea, y lo vemos acá. Cada vez que sube el precio de los combustibles, los grupos más afectados incluso salen a manifestarse y cosas así. Sí. Esa presión de la población va a seguir existiendo en la medida que esa transición va estresando los precios. Y hay que buscar la manera, ojalá, de que, no sé, esos grupos se puedan, a lo mejor ellos ser los primeros en o transitar a vehículos eléctricos. Claro, ahora que lo mencionas, el ejemplo más claro que vemos acá es el impuesto al diésel. Por ejemplo, en estricto rigor, ese impuesto al diésel debe de subir en el tiempo, no bajar. Claro. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente se cambie a otras fuentes de energía que no tengan altos grados de emisión de carbono. Lo que pasa es que antes se veía más fácil, porque como no tenía inflación, entonces podía generar un poquito de cambio, de pagar un poquito más. Exactamente. Pero ahora el combustible está caro y además... Pero fíjate que ha sido interesante. En Estados Unidos le preguntan a la gente... ¿por qué está comprando un vehículo eléctrico? ¿Por qué se cambió? Y inicialmente la gente era porque lo estoy haciendo para mejorar la situación del planeta, era básica ecología. Ahora, con el precio de los combustibles como subió tanto, hay más gente que dice, no, porque me sale más barato. Efectivamente. Claro. Así que eso
puede ayudar a que la tasa de adopción sea más rápida. El problema es que a veces los gobiernos meten la mano porque ponen subsidio o bajan el impuesto porque tienen mucha presión del grupo de interés en ese momento, pero eso hace más lento el que las personas busquen cambiarse a fuentes renovables. En algún momento van a tener que optar porque no pueden cumplir. Acuérdense, los países se comprometieron a reducir sus emisiones de aquí al año 2050, los que son signatarios del Acuerdo de París. No puedes tener las dos cosas. Algo tiene que ser. Ojalá que sea el darle, en el fondo, el gusto a los grupos de interés y que finalmente prime el compromiso de reducir las emisiones. Pero no es una tarea sencilla para nada. Hoy en este nuevo orden mundial, en BlackRock hablan de que la inflación vino para quedarse, o sea, no es algo transitorio, no va a ser un shock de estos años. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a lograr un poco bajar lo la comentábamos, ¿no? De cómo ese factor de China de mantener la inflación muy baja se va un poco a diluir en la medida que la geopolítica está fragmentando los procesos productivos por la búsqueda de mayor seguridad de suministro. Está este efecto sobre los servicios y sobre los salarios el cambio demográfico. Ahora, no va a ser uniforme. En el caso de América Latina tenemos una población bastante joven todavía. Incluso países como Chile, que la población ha ido envejeciendo, la inmigración ha ayudado también a mantener más, a no tener este problema digamos, estas presiones de inflación de salariales tan fuertes. Y por último, lo que hablábamos del cambio climático también incide. Entonces, si bien creemos que la inflación va a bajar de los máximos que vimos este año, y cómo no va a ser así si los bancos centrales están subiendo las tasas, y eso es lo que están buscando, se va a estabilizar a un nivel mayor al que estábamos habituados. Y eso es re importante como consumidor, como probablemente si no tenías el contrato de arriendo en UF, te lo van a poner en UF, empieza a cambiar los hábitos de consumo. ¿Pero cómo va a ser tanto el cambio, Axel, si es que antes veíamos tasas negativas incluso en algunos, o sea, estaban realmente con inflación cero, no sé, al riesgo de la deflación, y ahora, ¿cómo? O sea, estas cosas que cambiaron, envejeció la población, si sabíamos que estaba eso. Pero lo que te mencionaba, o sea, si yo te cambio climático igual ya era algo. Te di el caso como más extremo, entonces, ¿no? ¿se acaba la guerra? ¿Se acaba la inflación? No necesariamente. No necesariamente, porque, por ejemplo, no solamente la guerra en Ucrania trajo un shock en la parte energética, sino que también en alimentos. Entonces, los granos. Entonces, tenías un país como Egipto que tenía, creo que el 60% de los granos los importaba a Ucrania. Bueno, ¿qué creen ustedes que va a hacer Egipto frente a lo que le pasó? Ellos van a buscar suministro en otras partes, aunque se agarre la guerra, pero se dieron cuenta que no pueden depender 60% de granos de Ucrania. Tienen que comprarle otros, o a lo mejor muchos países lo que están haciendo es promover más cultivos locales para no depender de otros países. Eso fue como una lección. Y eso está bien desde el punto de vista de la seguridad del suministro, pero hay una razón de por qué le compraban a Ucrania y no plantaban localmente, porque probablemente era más barato. Ucrania tenía mejores condiciones para... Claro. Un cambio en el nivel de confianza y por lo tanto... Exactamente. Y eso, nosotros queremos, en general, queremos mayor seguridad. Queremos que no nos corten la llave del gas, no queremos tener escasez de productos. Y el costo de enfrentar esa situación la vamos a pagar vamos a tener que tolerar un poco más de inflación, eso es. Por un rato al menos, claro. Oye, y ahora la pregunta... ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo los fondos deberían posicionarse en base a esta nueva era? Claro, ahora hay un nuevo playbook. Exactamente. ¿Cómo dice BlackRock? Hay un nuevo manual para invertir. Exactamente. Bueno, hay algunas cosas que, o sea, no es que tiremos todo el manual para afuera y esto no es página en blanco, por decirlo así, de escribir un nuevo manual. Hay algunas cosas que se mantienen. Claro. Por ejemplo, seguimos pensando que, sobre todo en un entorno de mayor inflación, los instrumentos que se ajustan de mejor manera a esos entornos, que son más flexibles, van a seguir teniendo mayor preferencia. Y ahí, por ejemplo, las acciones, la renta variable, tienen una mayor flexibilidad frente a un bono normal. Los bonos normales, en gran parte del mundo, quizás Chile es un poquito diferente, pero en gran parte del mundo nos entregan una rentabilidad nominal. El cupón que tiene un bono, el que me paga el interés, es un número que no está indexado, adaptado a la inflación. Por lo tanto, si es que la inflación persiste más alto, el riesgo de que ese cupón o esa rentabilidad no alcance a cubrir en el fondo de inflación va a ir en aumento. A diferencia,
las compañías, como los precios de las acciones dependen de los flujos, dependen de los dividendos que me paga, las compañías sí tienen la flexibilidad, bueno, si hay mayor inflación, de ajustar los precios, de tratar de reducir los costos, cosas de que sus márgenes y eventualmente los dividendos que yo reciba sean más o menos similares. Entonces, la flexibilidad, la adaptabilidad en un escenario de mayor inflación apunta a que sigamos viendo a la renta variable, a las acciones como una buena alternativa de largo plazo, sin duda. Hablan de que esta correlación entre bonos y acciones que uno siempre veía como negativa, ¿cierto? Se rompió y subió. ¿Y qué efectos tiene esto en la toma de decisiones? Bueno, eso es súper importante. Efectivamente, ¿por qué uno como que combinaba las dos cosas? Renta fija y renta variable, porque típicamente cuando había una crisis la renta variable se desplomaba. El 2008, buen ejemplo, la renta fija como que te aguantaba. Era como el ancla de tu cartera. Esa capacidad se fue perdiendo y este año el mejor ejemplo de eso, en que si tú miras los índices globales, la renta fija, la renta variable han caído más o menos en la misma proporción. Entonces, ese elemento de diversificación se deterioró mucho y por lo tanto tuviste que buscar en otros lugares. Por ejemplo, hay una categoría de activos que se le llaman alternativos, que son diferentes a la renta fija, a la renta variable tradicional. Ahí hay animales bien diferentes, digamos, dentro de esa bolsa, pero incluye desde el private equity hasta la inversión en infraestructura, que sea caminera o de plantas de energía, que en general tienen en común que son activos que los precios no se transan, o no son instrumentos que se transen todos los días, sino que son lo que se llaman mercados privados, que se transan de vez en cuando hay una compra, una venta, y uno recién sabe el precio que tienen. Ese tipo de alternativas han tenido una mayor demanda porque vienen un poquito a sustituir esta deterioro de esta combinación de diversificación que me ayudaba, ¿no es cierto? Eso, lo mismo que uno hace, ¿por qué no pone toda su inversión en una sola acción, sino que la pones en varias? Esa diversificación de riesgo también se lograba combinando renta fija con renta variable. Eso se deterioró, como que se quebró. ¿Será posible que se recomponga? No sabemos, pero en este tanto hay que como que extremar los esfuerzos en tratar de buscar otros ejes de diversificación más allá de tradicional renta fija, renta variable. Ya, perfecto. Y dentro de la renta, ahí hay como dentro de la renta fija, entonces quizás hay alternativas mejores que otras. Hay algunas que creemos que son mejores. Por lo pronto, lo que le mencionaba, y esto ha sido bien interesante, tú mencionabas de manera que como que no estamos habituados a inflación, o aquí en América le tiene un poco mejor. En Estados Unidos o en Europa hay una generación completa que no sabe lo que es la inflación, y de repente les llega este tremendo, digamos, iceberg que les pega, y la reacción ha sido casi de pánico, en el sentido de que van a su asesor financiero y ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo protejo mis inversiones frente a esta inflación que no sabía que existía? Entonces, la demanda por productos, y en el caso de la renta fija, por bonos indexados a inflación, que en Chile conocemos muy bien, son los depósitos en UF, los bonos en UF, pero en Estados Unidos la gente no invertía en instrumentos indexados a inflación porque la inflación era muy bajita. Ese apetito, ya sea en renta fija por bonos indexados a inflación, o por ejemplo, cuando miro la renta variable en sectores en que son compañías que son más resilientes en un escenario de mayor inflación, está tomando una fuerza que no veíamos hace mucho tiempo. Entonces, como hay mayor apetito por ese tipo de instrumentos, por ese tipo de sectores, hay mayor demanda, entonces los precios creemos que también van a empezar a subir más que en otros sectores. ¿Y a eso todavía le debería quedar un rato? O sea, porque por lo que estoy entendiendo, al parecer la plata se ha ido a esos instrumentos cortos o indexados a inflación. Todavía Nosotros creemos que sí, o sea, pensemos que en gran parte del mundo la estrategia de cómo proteger mi cartera frente a inflaciones altas era cero, digamos, no había gente que estuviera pensando en eso. Estaba pensando en cómo hago crecer, mucho enfoque en dónde consigo el mayor crecimiento, qué cosas tienen mayor rentabilidad, pero no necesariamente esos sectores funcionan bien cuando la inflación es más alta. Entonces, a partir de cero, aunque sea un incremento pequeñito en relación al total de mi cartera de inversiones, los crecimientos creemos que se van a seguir dando porque caló muy fuerte. O sea, es que la inflación es una cosa que a la gente... Imagínate, de nuevo, era una persona que estaba
a punto de jubilarte en Estados Unidos, habías amasado tus inversiones, habías hecho los cálculos, esto es lo que necesito para vivir, y de repente esos cálculos ya no valen porque lo que te cuesta la vida se incrementó, ¿no es cierto? Y eso dice, bueno, ¿me alcanza la plata ahora o no? Sí. Entonces, ha tenido un impacto emocional. Yo creo que las personas ahora aprendieron a que tienen que tener una parte de su patrimonio en este tipo de activos y no todo en renta variable. Pero una cosa es que la gente efectivamente quiera y tenga ese deseo de entrar de tener esta depósito de UEF y todo eso. Y otra cosa es que sea buena idea realmente y que no sé, porque que la inflación esté por sobre la tasa, digamos, no sé. No, o sea, a ver, yo creo que aquí lo que hay que tener cuidado es como las reacciones medias pendulares. O sea, claro, si tú te vas todo a seguridad de inflación, va a disminuir la capacidad de crecimiento de tu cartera. Y hablábamos recién, a veces la gente como que no lo ve, no es tan digamos, claro a primera vista, pero la renta variable, porque ese tipo de instrumentos se adaptan de mejor manera, lo que hablábamos recién, es parte de la respuesta de buscar mayor protección con respecto a la inflación. Lo que sí muchas veces cambia es el foco en los sectores. Hay ciertos sectores que son que les cuesta más ajustarse a un entorno inflacionario porque, por ejemplo, son más dependientes de la tasa de interés. Les voy a poner un ejemplo muy claro. En Chile, por ejemplo, durante muchos años la inversión en el sector inmobiliario era súper atractiva. Crédito y plata. Entre otras cosas porque podías endeudarte barato y con eso generar un rendimiento muy alto. Esa situación cambió. Ahora endeudarte para comprar varios departamentos y arrendarlo. Ese costo aumentó significativamente. En entretanto también los costos de la vivienda algo subieron. Entonces ya no es igual de atractivo, los sectores han cambiado su atractivo relativo. A pesar de que a lo mejor la inversión en el sector inmobiliario haga sentido, a lo mejor ahora, no sé, no soy experto en el tema, pero a lo mejor tiene más sentido en bodegas, más que en vivienda para arrendarlas, digamos. Claro, van cambiando esos detalles. Oye, bueno, y en definitiva, sí, invertir en la bolsa ha sido una buena idea para el largo plazo desde que se crearon las bolsas, yo creo, más o menos, ¿no? Y está bien, porque uno, digamos, cuando uno compra acciones estáis tomando riesgos. O sea, no sería muy raro de que el instrumento de menor riesgo, un depósito a plazo, en el largo plazo le fuera mejor, porque algo no estaría funcionando bien. Uno en general espera un retorno mayor, un resultado mejor cuando tomaste un mayor riesgo. Ese es un poco, a veces esas situaciones temporalmente se rompen, sobre todo cuando hay años como este, que probablemente lo mejor es haber tenido la plata en cosas muy seguras, porque las bolsas y cosas así cayeron, pero efectivamente en el largo plazo se recupera. Ahora, dicho eso, nosotros en el informe también tomamos una mirada un poco más cortoplacista. En el entendido, básicamente lo hacemos por dos cosas. Primero, porque nos preguntan un montón, ya, está bueno lo de largo plazo, pero ¿qué piensan ustedes que va a pasar el próximo año? Claro. Y lo segundo es que, en general, las personas no tenemos como una cartera así estática, sino que la gran mayoría estamos, por ejemplo, cada mes destinamos parte de nuestro sueldo a aumentar un poquito más nuestra cartera, ¿no es cierto? Cosa que encuentro que es fantástica, tener como una rutina, ¿no es cierto? Una especie de hábito en eso. Y las visiones un poco más cortoplacistas un poco nos ayudan a calibrar de qué manera quiero ir destinando esa inversión de corto plazo. Le doy un ejemplo. Nosotros vamos a entrar en el 2023 con una mirada un poco más cautelosa con respecto a la renta variable. Pensamos que los mercados han tenido problemas en precisamente reflejar en los precios los riesgos de que las tasas de interés se mantengan altas por un tiempo más prolongado, porque esa inflación no va a caer de golpe, sino que va a tener como pasos intermedios. Y otra cosa que nos preocupa es que si miramos las estimaciones de crecimiento de utilidades de las compañías, nos parecen un tanto altas en relación a el enfriamiento económico que creemos que se va a provocar. Entonces, si esas dos cosas mejoran, obviamente vamos a cambiar nuestra visión y probablemente nos volvamos más optimistas respecto a la renta variable, nuevamente pensando en el corto plazo. Claro. Pero si tú lees el informe, el punto de partida de entrada al 2023 es más cauteloso. Quizás tu inversión que destinas a renta variable trata de orientarla a estos sectores que hablábamos, que son más defensivos, más resilientes frente a una situación donde hay más inflación o una más... persona que está pensando en 5 años, igual
quiere como evitar esa caidita inicial. Sí, pero la verdad, dices que el corto la verdad plazo... yo llevo algunos años en esto y no vale la pena tanta preocupación. Sí, si realmente estoy pensando en 5 años, o sea, más vale los gringos hablan del, esto lo llaman el market timing, ¿no? Claro. El timing of the market, ¿no es cierto? Sí. El tratar de buscar el momento oportuno. Y nosotros, yo creo que hay un juego de palabras que a lo mejor en español no resulta tan bien, pero aquí lo relevante es tu time in the market, o sea, cuánto tiempo estás en el mercado. Eso siempre le va a ganar a los intentos de entrar. ¿Por qué? Porque uno se olvida, uno intenta salirse para evitar en el fondo la corrección, pero tenéis que tener un timing perfecto para entrar de nuevo. Claro. Porque los incrementos son muy inesperados también. Entonces, y hay un montón de estudios que muestran qué pasa con la rentabilidad, incluso de largo plazo, si te pierdes esos mejores días. Claro, los días de subida son pocos. Son pocos, muy concentrados. Entonces, tenéis que ser muy, muy buenos, y para mí eso es imposible, digamos. Como para tratar de jugar a eso de entrar y salir en el momento preciso. Entonces, con viejo orden mundial o nuevo orden mundial, no hay gran cambio a ciertas cosas medias fundamentales. Claro. Lo que sí está este giro a entender que probablemente el meter el tema inflación en esa estrategia es más relevante de lo que era antes. Claro. Yo creo que estos años también nos enseñaron con respecto a la sensibilidad que tienen ciertos sectores cuando cambian las condiciones, por ejemplo, la tasa de interés. Los sectores que dependen mucho de flujos que se van a producir en el futuro, que a lo mejor tienen unas tecnologías súper interesantes, súper disruptivas, pero que todavía no ganan plata y no van a ganar plata ni ni el próximo, y probablemente en los próximos 5 años. Esas compañías están mucho más expuestas a cuando hay condiciones más estrechas de financiamiento. Entonces, lo que antes funcionaba muy bien, estas compañías que eran muy prometedoras, pero muy en el futuro, esa promesa, han ido cediendo terreno a compañías que son mucho más realistas hoy ya. Que tienen los flujos ya ahora, quizás menor crecimiento. Como decía un animador chileno, platita poca pero segura. Es un poco lo que ha ido tomando mayor digamos, importancia al momento de decir, oye, pero ¿qué tipo de compañía? Ya meterse un poquito más en el detalle fino. Ya estás como más resiliente a los ciclos económicos. Tal cual. Oye, entonces volviendo a la pregunta que hizo Agustín al comienzo, ¿significa que seguir invirtiendo en acciones en el largo plazo es una buena decisión? Claro que sí. O sea, si queremos que nuestras inversiones trabajen por nosotros y hagan multiplicar, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, las contribuciones que estamos haciendo a esa cartera de inversión, todavía no hemos encontrado mejor solución a eso que la renta variable, porque nos da acceso al crecimiento. Claro. Los sectores pueden haber cambiado un poco, incorporar un poco más de un factor de resiliencia, probablemente más por el lado de la renta fija. Siempre es necesario una combinación, puede ser alto, puede ser bajo. Una cosa que comentábamos, quizás este año lo podemos ver como un año de habernos conocido nuestra tolerancia al riesgo. Una cosa es cuando uno habla del riesgo cuando todas cosas están bien, pero años de crisis como esta en que las rentabilidades bajan, si dormiste mal o pasás cada 5 minutos viendo tu saldo en Fintual, digamos, probablemente el riesgo que tomaste va un poquito más allá de tu tolerancia. Y es un buen momento como para revisarlo y eventualmente hacer sin apuro, gradualmente, los cambios como para que uno se ajuste bien a ese perfil de riesgo. Está más cómodo, exactamente. Pueda dormir tranquilo. Mi primer jefe, cuando comencé en estos hartos años atrás, me recuerdo, el tema clave de las inversiones es saber dormir bien y comer bien, en el sentido de que la rentabilidad sea lo suficiente como para cumplir los objetivos que está propuesto. Ahí está el equilibrio, dormir y comer. ¿Cómo es la vida? Perfecto. Buenísimo, Axel. Muchísimas gracias a ustedes.